Perfecto. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar sobre herramientas científicas en línea para predecir el potencial y el desempeño con certeza. Ya se están incorporando los participantes. Así que vamos a partir. La idea del webinar de hoy es hablar acerca de cómo hemos utilizado y cómo utilizamos las herramientas científicas en línea en aplicaciones de selección y desarrollo. Y como pequeña introducción un poco acerca de Alto Impacto, que es nuestra compañía, que es una compañía que fue fundada en el año 1998 y actualmente tenemos oficinas en Santiago, en Chile, y en Lima, en Perú, pero con proyectos a nivel tanto regional en Latinoamérica como a nivel global. Y nuestro foco es acompañar a las compañías medianas y grandes en sus procesos de transformación, tanto trabajando en el ámbito de selección como en desarrollo. Y nuestro foco siempre está en impactar positivamente los resultados a través de convertir la efectividad organizacional en la mayor fuente de ventaja competitiva de las organizaciones. Creemos que la efectividad organizacional, es decir, la capacidad de la organización para responder a sus distintos grupos de interés, a sus clientes, proveedores, colaboradores, accionistas, reguladores, etcétera, comunidades. La capacidad para responder efectivamente a esos grupos de interés es la mayor fuente de ventaja competitiva y está construida sobre las capacidades de los equipos que conforman la organización y de las personas. ¿Cómo hacemos eso? Trabajando alrededor de lo que nosotros denominamos la cadena de valor de la efectividad organizacional, que tiene que ver fundamentalmente con cómo se transforman las capacidades de los individuos en capacidades de equipos y de la organización como un todo. Y para nosotros tiene dos etapas claramente identificables. La primera es todo lo que sucede antes de que una persona se incorpora a una organización, que es lo que los dos pasos que están hacia la izquierda de la línea más oscura ahí, que es cómo identificamos a los líderes, a los potenciales ejecutivos, a las personas que van a componer nuestra organización, y luego cómo evaluamos su capacidad de desempeñarse adecuadamente en la organización. Y luego también cómo ayudamos a esas personas a incorporarse adecuadamente a la organización, a incorporarse a los equipos en los cuales van a contribuir y a convertir sus capacidades o sus competencias en capacidades o competencias de los equipos y de la organización como un todo, de tal forma que se impacten los resultados. Entonces, hay una cadena clara entre las personas, hay una relación clara entre las personas y los resultados que genera la organización. Y para eso acompañamos permanentemente a nuestros clientes y trabajamos con las metodologías, modelos, herramientas de una serie de compañías que representamos, que tienen estándares de nivel mundial y que realmente nos ayudan a hacer un trabajo de la mejor calidad posible. Un poco de información rápidamente acerca de mí. Yo estudié originalmente Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, pero luego también tengo un diplomado en Biología del Conocer y de la Comunicación Humana de la Universidad de Chile y un diplomado en Liderazgo de la Transformación Organizacional, además de más de 20 años de consultoría en recursos humanos, tanto en reclutamiento como en selección, como en desarrollo organizacional, principalmente con especialización en distintas metodologías de diagnóstico, tanto a nivel individual, como grupal, como organizacional, y eso ha implicado múltiples certificaciones en distintos modelos, herramientas y metodologías. El webinar de hoy va a tener una presentación de unos 45 o 50 minutos y vamos a dejar algo de espacio para preguntas al final. Estamos grabando este webinar, así que va a estar disponible y vamos a compartir con ustedes la grabación.
Y ustedes pueden enviar preguntas a través de la plataforma, a través de la función QIA y también a través del chat, si lo desean. Vamos a tratar de ir respondiendo esas preguntas a medida que vayan apareciendo o hacia el final. Algunas recomendaciones: ojalá se puedan desconectar del trabajo, apagar sus celulares y apagar distintos elementos de distracción que puedan tener, y que nos podamos enfocar en compartir y en aprender. Compartir específicamente nuestra experiencia ayudando a los clientes y a los líderes de las organizaciones con las que trabajamos a conocer distintas herramientas que utilizamos, que están basadas en investigación y que también utilizan tecnología para estandarizar y para automatizar la medición de las distintas características que realizamos y la generación de resultados, para que los líderes y las compañías se puedan enfocar en tomar las mejores decisiones de contratación, de promoción interna, de gestión del desempeño, de desarrollo de las personas y de los equipos. Como decía antes, la efectividad organizacional desde nuestro punto de vista es la capacidad de una organización para responder adecuadamente a los distintos grupos de interés con los que interactúa y que son parte de su misión. Y para ello hemos encontrado que hay tres grandes componentes que impactan la efectividad organizacional. El primero es el talento con el que cuenta una organización. Y obviamente a quienes somos capaces de identificar, quienes somos capaces de atraer, quienes somos capaces de desarrollar a lo largo del tiempo, influyen en el tipo de organización que podemos identificar. Y nuestro foco siempre está en poder identificar y poder predecir el potencial y el desempeño de las personas. Pero el talento es solamente el ingrediente inicial o es la materia prima. Hay un segundo componente que es muy importante, que es el ambiente o la cultura que existe al interior de la organización, y ese ambiente puede hacer o no que las personas se sientan motivadas, inclinadas a hacer su mejor esfuerzo, a hacer su mayor contribución. La cultura influye mucho en el desempeño de los equipos y de los individuos, y por lo tanto es importante tener estos dos componentes. Y todas las investigaciones y toda la experiencia muestran que el elemento que más influye en el tipo de cultura que se construye en una organización y al final en el tipo de talento que uno es capaz de identificar, de atraer y de mantener a lo largo del tiempo, es el liderazgo. Los líderes hacen o deshacen las organizaciones, y los líderes tienen la capacidad de influir qué tipo de talento vamos a atraer a la organización y contratar, y también qué tipo de ambiente vamos a construir para que esas personas se sientan inclinadas a hacer su mayor contribución. El rol de los líderes incluye alinear a las personas con los objetivos y las prioridades del negocio y construir equipos que realmente colaboren y que transformen las capacidades individuales en capacidades de los equipos y de la organización. Hoy nos vamos a enfocar en el ámbito del talento específicamente y en cómo reconocer, cómo identificar a las personas que tienen el talento que necesitamos. Y ahí, en el fondo, cuando hablamos de identificación del talento, obviamente reconocemos que las personas tienen distintos talentos, tienen distintas capacidades, tienen distintas habilidades, conocimientos, experiencias, y esas diferencias impactan el desempeño que tienen en su trabajo. Obviamente personas con mejores talentos, mejores capacidades, mejores me refiero más adecuados al rol que tienen que desempeñar esas personas, suelen tener mejor desempeño, nuevamente dentro del contexto de una cultura específica. Y personas que no tienen tantos talentos o tantas capacidades van a tener un menor desempeño o un desempeño no tan ideal. Entonces la pregunta es cómo encontramos y cómo evaluamos realmente quiénes son las personas que tienen el talento adecuado para el trabajo que necesitamos llenar. ¿Cómo evaluamos a esas personas? Y hay distintas metodologías para identificar el talento. Obviamente podemos utilizar entrevistas para evaluar las capacidades, conocimientos, experiencias de las personas.
podemos hacer verificación de referencias, podemos hacer mediciones de habilidades cognitivas o de capacidad cognitiva, podemos utilizar polígrafos si es que lo deseamos, podemos utilizar Facebook, podemos usar la revisión en detalle del currículum o de la hoja de vida de la persona, y podemos usar distintas mediciones de personalidad que sean válidas y que sean confiables. Pero más importante que la metodología específica es tomar en cuenta para qué vamos a usar esas herramientas. Y desde nuestro punto de vista, todas las herramientas y todas las metodologías de selección deberían ser diseñadas para lograr varias cosas. La primera y la más importante es predecir el desempeño laboral futuro de una persona. Cuando hacemos una medición, cuando hacemos un proceso de evaluación, no estamos realmente en un ejercicio de solamente descubrir a la persona o de conocer los distintos aspectos que definen a la persona. Lo que queremos es específicamente predecir cómo la persona se va a desempeñar en un determinado nivel organizacional, en una determinada función, en un determinado cargo específico. Entonces, queremos predecir cómo la persona calza con el cargo o con la posición, y también queremos predecir cómo la persona va a calzar con una compañía o con una cultura específica. Entonces, realmente yo muchas veces digo que las personas que estamos en el mundo de recursos humanos, de alguna forma estamos en el negocio de adivinar el futuro. O sea, hay una expectativa de que uno saque la bola de cristal y diga, sí, efectivamente, si tú en 5 años más pones a esta persona en una situación, en una posición de liderazgo, en una función específica, esto es lo que puedes esperar en términos de desempeño de esta persona. Esa es la expectativa que tienen normalmente nuestros clientes, ya sean internos o externos, que uno pueda guiarlos en el proceso de una toma de decisión de si deberían contratar o no una persona, si deberían invertir en el desarrollo de una persona o no, si deberían promover a una persona internamente o no. Ahora, hay un cuarto objetivo que es donde muchas veces se caen los sistemas o las metodologías de selección, principalmente porque no incorporan dentro de todo el proceso de selección un elemento que es fundamental, que es proveer información que vaya a ayudar a la organización, al jefe de la persona que está siendo contratada y a la propia persona que está siendo contratada, a acelerar la curva de aprendizaje normal que hay una vez que uno se incorpora a una nueva posición o que se incorpora a una nueva compañía. Nadie llega a estar el primer día en su máximo nivel de desempeño. Normalmente hay una curva de aprendizaje y es responsabilidad de las áreas de recursos humanos y de las personas que participamos en el proceso de evaluación, ayudar con disminuir esa curva o acelerar esa curva de aprendizaje. Realmente toda la experiencia y las investigaciones muestran que las compañías que incorporan dentro de sus procesos la información que es utilizada una vez que la persona es contratada o promovida, tienden a tener mucho mejores resultados en la gestión del talento. Independiente de lo que haya pasado antes, uno puede hacer una muy buena evaluación, pero si esa información queda archivada, realmente no se le saca todo el provecho. Y de acuerdo a nuestra experiencia, la validez de cada uno de los métodos, la validez y la confiabilidad de cada uno de los métodos de evaluación que utilicemos, van a indicar que también nuestra herramienta o nuestra metodología va a cumplir con estos 4 objetivos fundamentales. Ahora, cuando hablamos de validez, es obviamente un ámbito que tiene que ver con la estadística fundamentalmente, y es importante comparar distintos métodos de evaluación. Si nosotros tiramos una moneda al aire, que es decir, mira, si sale cara contratamos a esta persona, si sale sello no la contratamos, es algo que es totalmente aleatorio y por lo tanto la validez de ese método es 0. La validez se mide en puntajes de 0 a 1 y la validez de tirar la moneda al aire es aleatorio. El polígrafo también, las investigaciones han mostrado que tiene una validez de 0, es esencialmente lo mismo que contratar a la persona de forma aleatoria. Las entrevistas laborales típicas en las organizaciones, las investigaciones han mostrado que tienen una validez de 0.1.
Punto 1 no significa que tenga un 10% de validez, sino que esa variable específica explica el 10% de la variabilidad de desempeño positivo o negativo que tengan las personas. Por lo tanto, no quiere decir que sea válido solamente un 10%, sino que esa variable específica explica un 10% de la variabilidad, lo cual no es mucho realmente. En general, cuando uno busca validez de métodos, está buscando normalmente puntajes que van de 0,3 hacia arriba. Cuando hablamos aquí de una entrevista laboral típica, no es necesariamente la entrevista que hace el área de recursos humanos. Normalmente las personas que están en recursos humanos tienen mucha más experiencia, ven muchos más candidatos y por lo tanto tienen mejores niveles de validez las entrevistas que hacen. El problema muchas veces viene cuando se hacen las entrevistas, que normalmente son parte del proceso, las entrevistas hechas por la gente que no es de recursos humanos y que no tiene tanta experiencia, un gerente funcional normal no está normalmente entrevistando todo el tiempo, sino que seguramente entrevistará no sé, 10 o 15 o 20 entrevistas por año quizás, dependiendo del nivel de rotación, y por lo tanto no son expertos en poder predecir el desempeño. Cuando se usan entrevistas estructuradas significa aplicamos las mismas preguntas y tenemos un conjunto de respuestas esperados y clasificados en términos de qué valor tiene cada una de esas respuestas. Podemos aumentar el nivel de validez a un punto 2, lo cual ya es mucho mejor. Cuando hacemos mediciones de habilidad cognitiva, también las investigaciones han mostrado que tienen alrededor de un punto 2 de nivel de validez. Ahora, cuando uno mezcla, y uno de los desafíos con esto es que al mezclar metodologías no se suman estos números, sino que cada metodología que agregamos tiene lo que se llama una validez incremental, o sea, nos agrega un poco más de validez, pero no necesariamente se suman. Por ejemplo, una entrevista laboral estructurada con una medición de habilidad cognitiva no va a ser punto 4, sino que va a ser un puntaje entre punto 2 y punto 4, seguramente más cerca a punto 2, porque obviamente estamos hablando de cuánta validez adicional nos entrega cada herramienta. La experiencia también en la investigación muestra que si combinamos entrevistas con herramientas de medición de personalidad, podemos lograr puntajes de validez de punto 4 a punto 5, dependiendo de la herramienta que utilicemos. Y cuando además agregamos simulaciones, podemos llegar hasta niveles de validez de punto 6, que nuevamente lo que esto significa es que esos tres elementos explican hasta el 60% de la variabilidad de desempeño. O sea, en el fondo podemos explicar qué es lo que hace que una persona vaya a tener un mejor o peor desempeño en una situación. Por lo tanto, en general la recomendación es utilizar múltiples métodos de evaluación, pero obviamente necesitamos mirar que esos métodos sean válidos, sean confiables. Aquí la diferencia es validez significa que específicamente la validez de constructo significa que la herramienta o la metodología mide lo que dice medir. O sea, si vamos a medir personalidad, que mida personalidad. Si vamos a medir capacidad cognitiva o habilidad cognitiva, que mida efectivamente capacidad cognitiva. También existe la validez predictiva, que es la capacidad de una herramienta para predecir ciertos resultados, por ejemplo, cumplimiento de ventas o cumplimiento de metas, rotación, accidentabilidad, etc. Entonces, cuando hablamos de validez siempre hay que tener cuidado si estamos hablando de validez de constructo, estamos hablando de validez predictiva. Y la confiabilidad tiene que ver con que la herramienta consistentemente nos dé resultados similares. O sea, si le aplicamos a esta persona hoy día y nos da un puntaje específico, que la próxima vez que lo apliquemos nos dé un puntaje similar más allá del error de estadístico natural. Ahora, cuando elegimos las distintas metodologías que vamos a utilizar, hay varias variables que deberíamos considerar. Como hablaba, una es
la validez de constructo que tenga la herramienta, la validez predictiva es otra, y la confiabilidad que tenga esa herramienta. También tenemos que considerar, o deberíamos considerar, la experiencia de la persona que estamos evaluando, la experiencia del participante. ¿Cuánto tiempo vamos a requerir de la persona? Vamos a pedirle que se traslade, que viaje a un lugar específico. Vamos a requerir su presencia física o no. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Porque obviamente cuando una persona participa en un proceso, le estamos pidiendo que haga una inversión de tiempo y de esfuerzo, y obviamente eso genera una experiencia positiva o no tan positiva para el participante. Y en la medida que nosotros le ponemos más exigencia y generamos una experiencia más negativa para el participante, puede hacer que ciertos candidatos o ciertos participantes decidan desistir del proceso. También deberíamos considerar si es que nuestro proceso va a ser virtual o presencial. Y obviamente en la situación que estamos hoy día, estamos en que los procesos que requieren evaluaciones presenciales están seriamente complicados o simplemente no es posible aplicarlos, y estamos moviéndonos hacia evaluaciones virtuales, ya sea entrevistas virtuales o herramientas en línea como las que estamos analizando. También tenemos que tomar en cuenta cuál es la velocidad con la que se generan los resultados. Cuando hacemos una entrevista, esa entrevista tiene que ser procesada y tiene que llevarse a un informe, y normalmente eso toma tiempo. Puede tomar 24 o 48 horas dependiendo, o más tiempo dependiendo de la disponibilidad de tiempo del evaluador. Versus algunas herramientas en línea que pueden generar resultados en forma automática. Obviamente son resultados estandarizados, pero se pueden generar en forma automática. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta también es el nivel de conocimiento, habilidad o el nivel de seniority que tiene que tener el evaluador o la evaluadora. Hay ciertos procesos, por ejemplo, aplicar un assessment center, que requieren bastante habilidad de los evaluadores y normalmente requieren usar evaluadores más experimentados y más entrenados, y eso obviamente tiene un costo mayor y limita un poco más o restringe las posibilidades de utilizar personas que no tengan tanto nivel de habilidad. En definitiva, todas las decisiones que nosotros tomemos tienen un impacto en el costo que va a tener nuestro proceso completo. Y cuando miramos el costo, no deberíamos mirar solamente el costo directo de cuánto nos cuesta la evaluación laboral o la evaluación psicológica o cuánto nos cuesta el viaje de la persona, sino también deberíamos mirar otros costos indirectos, como por ejemplo el tiempo dedicado a entrevistas de los gerentes o de los líderes de la organización, que muchas veces no se toma en cuenta y se hacen procesos que realmente son bastante onerosos para la organización en términos del tiempo que requieren de sus líderes. Es importante que los líderes participen en el proceso, pero también deberíamos mirar cuál es el costo tanto directo como indirecto que tiene nuestro proceso y que tienen las distintas metodologías que utilizamos. Ahora, ¿qué tipo de herramientas deberíamos usar o podemos usar? La experiencia y las investigaciones de múltiples compañías han mostrado que hay 4 grandes ámbitos que es importante mirar cuando queremos predecir el desempeño, especialmente si utilizamos herramientas estadísticas que sean confiables y sean válidas. El primer ámbito es lo que se llama habilidad cognitiva o capacidad cognitiva o nivel de razonamiento o en general inteligencia. Las investigaciones muestran que el nivel de inteligencia o la capacidad cognitiva de una persona es un muy buen predictor del potencial general de las personas. ¿Qué significa esto? El potencial general es la pregunta de qué tan lejos va a llegar esta persona en la vida. La capacidad cognitiva tiene que ver fundamentalmente con cómo la persona capta el mundo a su alrededor, ordena los distintos elementos del mundo en categorías y toma decisiones en base a ese ordenamiento. La experiencia y la investigación muestran que
la capacidad cognitiva es muy buena predictora del potencial general de las personas, o puede decirnos muy bien qué tan lejos va a llegar esta persona en la vida, pero también muestran que es mejor predictora cuando los puntajes son bajos que cuando los puntajes son altos. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona no tiene un buen nivel de capacidad cognitiva, si está del promedio hacia abajo, lo más seguro es que no va a llegar muy lejos en la vida. Pero si una persona está del promedio hacia arriba, no hay una relación directa entre la capacidad cognitiva y el desempeño de las personas. ¿Por qué? Porque, y todos tenemos experiencias de conocer personas muy inteligentes que no necesariamente tienen tan buen desempeño o les va tan bien. ¿Por qué? Porque la capacidad cognitiva tiene que ver con la capacidad de moverse dentro de ambientes que son relativamente conocidos y como por ejemplo el sistema educacional, las personas que tienen alta capacidad cognitiva, que son más inteligentes, les va muy bien en el sistema educacional, pero a veces también esas personas, dado que les va tan bien o les es tan fácil tener un buen desempeño dentro de ese tipo de ambientes, esas personas a veces no desarrollan características de personalidad como resiliencia, disciplina, estructura, que les permitan ser efectivos en ambientes menos controlados o con mayor incertidumbre. Por lo tanto, para la mayoría de las posiciones, especialmente cuando hablamos de posiciones de liderazgo, es importante mirar no solamente el nivel de capacidad cognitiva, sino otros aspectos que tienen que ver con personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, hay varios ámbitos que es importante mirar. El ámbito más común, donde hay más diversidad de herramientas y diversidad de metodologías, es lo que se llama el comportamiento normal o el estilo de comportamiento, que tiene que ver fundamentalmente con cómo la persona hace lo que hace. Tiene que ver con si la persona tiende a ser más introvertida o tiende a ser más extrovertida, o si la persona tiende a ser más orientada a las tareas o es más orientada a las personas. Todos esos aspectos influyen en el tipo de comportamiento que la persona va a tener y por lo tanto en dónde la persona se va a desempeñar mejor. Muy en general, los vendedores, por ejemplo, que son más extrovertidos, suelen tener mejores resultados que los vendedores más introvertidos. No es verdad, por ejemplo, necesariamente para los líderes. Hay investigaciones que muestran que líderes un poco más introvertidos a veces pueden ser más efectivos, pero en los vendedores sí, mayor extroversión suele generar mayor resultado o tiene una mayor correlación con resultados positivos en ventas. Sin embargo, y por lo tanto es importante mirar el comportamiento normal. Pero también hay muchas investigaciones que han mostrado que si solamente miramos el comportamiento normal, a veces tenemos algunas personas, por ejemplo en ventas, que son más introvertidas pero tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque, y esta es una conclusión a la que han llegado múltiples compañías, hay personas que tienen motivaciones muy altas por estar en posiciones de venta, por tener compensación variable y por generar resultados superiores, y eso hace que estén dispuestas a compensar ciertas características naturales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un vendedor que tiene la motivación, muy alta motivación por generar una compensación variable alta, aunque sea introvertido, se va a obligar de alguna forma a salirse de su zona de confort y esa persona puede tener mejores resultados que una persona que es extrovertida pero que no tiene la motivación. Por supuesto, la mejor combinación es la persona que tiene las características naturales de comportamiento y además tiene la motivación. Pero no hay suficientes personas estadísticamente que cumplan con todos esos requisitos y por lo tanto vamos a tener algunas personas que a lo mejor no tienen todo el estilo de comportamiento que nos gustaría, pero sí tienen las motivaciones. En posiciones de liderazgo pasa algo similar. Hay personas que tienen la motivación de afiliación, que llamamos que es colaborar con otras personas y conseguir resultados en conjunto con otras personas, y tienen la motivación de poder también, que es la motivación por estar en posiciones de mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Esas personas van a estar dispuestas a salirse de su zona de confort, a desarrollar habilidades, conocimientos, sistemas que les permitan compensar algunas de sus características
más naturales, por ejemplo, si la persona tiende a no actuar como líder, a no tomar la iniciativa siempre, sino que tiende quizás a ser un poco más pasiva, si tiene la motivación de estar en una posición de liderazgo, va a estar dispuesta a compensar esas características naturales. Por lo tanto, no solamente tenemos que mirar el comportamiento normal. Comportamiento normal es lo que uno mediría con herramientas como un DISC o un Myers-Briggs Type Indicator o el inventario de personalidad de Hogan, o sea, mediciones de comportamiento normal. Las mediciones de valores en su gran mayoría están asociadas a la teoría de Edward Spranger y tienen que ver con ámbitos de motivación que tienen las personas, y en general lo que han mostrado las investigaciones es que los valores y motivaciones son muy buen predictor del desempeño de largo plazo de las personas. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar en el largo plazo de las personas? El comportamiento normal nos tiende a indicar mejor cómo las personas se desempeñan en el corto plazo. Y hay otra distinción muy importante, que es que las personas en condiciones normales no siempre se desempeñan igual que bajo presión. Y por lo tanto necesitamos mirar también cómo la persona puede tender a actuar en condiciones de presión. Esta es una distinción que de alguna forma se captura, por ejemplo, en una metodología como la del DISC, entre el gráfico 1 y el gráfico 2, comportamiento normal y comportamiento adaptado. Y también lo podemos capturar a través de otras herramientas como las que vamos a analizar hoy día. La experiencia muestra que cuando miramos estos 4 ámbitos, podemos hacer una muy buena predicción del desempeño de las personas, mirando tanto su nivel de inteligencia como su comportamiento normal, como qué es lo que motiva a las personas y también en qué tipo de situaciones se puede meter en problemas. Nosotros específicamente trabajamos con una compañía que se llama Hogan Assessment Systems, que es una compañía que ha evaluado más de 8 millones de personas en todo el mundo. Es el proveedor líder a nivel global de evaluaciones de personalidad y de capacidad cognitiva para la selección y para el desarrollo del talento. Ha hecho más de 950 estudios de validación en distintos cargos y en más de 180 países. Tiene más de 40 años de experiencia en investigación, implementación de distintos tipos de evaluaciones y está constantemente mejorando sus sistemas, la investigación, el soporte. Hogan tiene herramientas que están disponibles en más de 47 idiomas y uno puede tomar el cuestionario en un idioma y generar el informe automáticamente en otro idioma sin ningún problema. Toda la tecnología está. Todas las herramientas de Hogan también son legalmente defendibles, o sea, nunca han sido desafiadas exitosamente en un juicio. Sí han sido desafiadas, pero siempre Hogan ha podido demostrar que sus herramientas miden las características de las personas sin discriminar inadecuadamente por variables que no tengan que ver con el desempeño. Obviamente discriminan en términos de las variables del desempeño, es decir, qué persona va a tener un mejor desempeño y qué persona va a tener un peor desempeño, pero no discriminan en base a factores como género, religión, raza u otros factores que no tienen que ver con el desempeño. Y el foco de las herramientas de Hogan es predecir el desempeño, como decíamos antes, y generar validez predictiva para predecir resultados de negocios demostrables, como el desempeño, mejoran el desempeño individual, cumplimiento de metas, disminución de la rotación, disminución de accidentabilidad y un montón de otros variables y factores que tienen que ver con el desempeño de las personas, tanto a nivel individual como de equipos. Hogan tiene 4 herramientas en estos 4 ámbitos que hemos estado mirando. Y vamos a revisarlas ahora rápidamente. Pero primero vamos a hablar de cuál es la perspectiva de Hogan con respecto a la medición de la personalidad y la capacidad cognitiva. Y como he dicho varias veces ya, Hogan siempre se enfoca en predecir el desempeño laboral, predecir dónde la persona se va a desempeñar mejor. Cuando estamos en un proceso de selección, siempre partimos desde el cargo y luego miramos qué persona, cuál de los candidatos o de los participantes se va a desempeñar mejor en esa posición. Cuando estamos en un contexto de desarrollo, partimos desde la persona y decimos en qué situación, en qué cargo, en qué nivel organizacional, en qué cultura esta persona se va a desempeñar mejor.
La investigación y la experiencia de Hogan ha mostrado que si queremos predecir el desempeño laboral, y entre paréntesis, nosotros usamos una distinción que es importante, que desde el punto de vista práctico, potencial para nosotros es lo mismo que desempeño futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, desde el punto de vista filosófico, nosotros podemos pensar que las personas tienen un potencial infinito, pero desde el punto de vista práctico, ese potencial, para que sea realmente útil, tiene que convertirse en desempeño en algún momento. Y por lo tanto, cuando hablamos de potencial, normalmente preferimos hablar de potencial con algún tipo de adjetivo. Hablamos de potencial de ventas o potencial de liderazgo o potencial para un cargo específico o potencial para tomar posiciones de mayor responsabilidad. Siempre estamos hablando con un objetivo específico, que es que la persona se desempeñe adecuadamente, que se desempeñe, tenga un desempeño superior en una situación específica. Y como decía, Hogan ha encontrado que si queremos predecir el desempeño laboral, tenemos que mirar lo que llamamos la reputación de las personas y no la identidad. En pocas palabras, la identidad es quién nosotros creemos que somos. Y realmente, en términos de la predicción, o sea, si bien es cierto que nos interesa conocer cómo la persona se define a sí misma, pero desde el punto de vista de predecir el desempeño, no nos interesa tanto lo que las personas digan de sí mismas o cómo responden a alguna pregunta específica. Lo que nos interesa es cómo otras personas ven a la gente que responde de una forma específica, ¿ya? Entonces, como suele decir el doctor Hogan, que es una frase de Freud, el usted que usted conoce casi no vale la pena ser conocido, en el sentido de que la definición que hacemos cada una de las personas no nos sirve de mucho. Todos tenemos muy buenas explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos o por qué nuestra forma es la mejor forma de hacer las cosas, pero realmente lo importante es qué es lo que requiere la situación. O sea, si nosotros le pedimos al cargo o a la posición que hable, ¿qué es lo que nos pediría? ¿Nos pediría una persona más introvertida o una persona más extrovertida? ¿Nos pediría una persona que piense en forma más estratégica o nos pediría una persona que sea más práctica en la implementación operacional? ¿Qué es lo que nos pediría el cargo? Entonces queremos entender la reputación de las personas y para eso Hogan ha hecho varias investigaciones. Una de ellas es comparar cómo las personas son vistas en el trabajo versus cómo son vistas en sus vidas personales y hemos encontrado que hay alrededor de un 85% de similitud en cómo las personas son vistas en distintos ámbitos. Por ejemplo, si miramos identidad y miramos algunas preguntas de prudencia, como la gente piensa que yo soy conformista, me gusta hacer las cosas aprovechando el momento, yo nunca sé lo que voy a hacer mañana, una persona que responde en forma positiva a estas preguntas es una persona que muchas veces se define como yo soy una persona divertida y espontánea, que quiere comenzar cada día desde cero, que está lista para enfrentar cualquier reto que la vida le presente. Que es una definición muy entendible y muy positiva, pero la investigación realmente nos ha mostrado que las personas que responden verdadero a estas preguntas son vistas por otras personas como gente que no pone atención en los detalles, que se resiste a ser supervisada, que no planifica por adelantado y que rara vez piensa bien las consecuencias de sus acciones. Esto no es necesariamente malo. La pregunta es, ¿qué es lo que requiere el cargo? Si yo estoy seleccionando para una posición de contabilidad, de auditoría, de administración y finanzas, seguramente este no va a ser nuestro mejor candidato. Si estoy seleccionando para una posición comercial, a lo mejor puedo vivir con estas características si es que la persona vende. Entonces, realmente lo que queremos entender es cuál es la reputación que tienen las personas o cómo otros ven a cada persona. Y para eso hacemos una relación estadística y miramos cuáles son los adjetivos que los observadores tienden a utilizar para las personas que tienen distintos niveles de puntaje. Por ejemplo, si usamos estabilidad emocional, y aquí la metodología que usamos es lo que se llama validez convergente, que quiere, y usamos un criterio que es como mínimo un 90%, 95%. Lo que queremos es que como mínimo estén de acuerdo en un 95% las personas que evaluaron o que dieron adjetivos a
a la persona que estamos evaluando. Alguien pregunta respecto del punto de la reputación. ¿Recomiendo las referencias como un buen predictor en esta línea? Hacer buena verificación de referencias es un arte. Yo tiendo a creer mucho en la verificación de referencias, pero se requiere experiencia y se requiere bastante habilidad, principalmente para detectar si la persona que está dando las referencias realmente está entusiasmada con la persona para la cual está dando referencias, o si hay algo de duda. ¿Por qué? Porque es natural que la gente nos dé los nombres de personas que van a hablar bien de ellos, y por lo tanto tenemos que poder detectar si realmente hay entusiasmo o no hay entusiasmo al otro lado. Como elemento complementario, yo tiendo a pensar que son muy potentes, y realmente uno se sorprendería con las respuestas que la gente da. Uno cree que siempre va a recibir respuestas positivas y no siempre es así. Así que es una metodología que es complementaria y la usamos mucho en nuestros procesos de selección, especialmente de búsqueda de ejecutivos. Entonces, como decía antes, lo que buscamos es validez convergente de un 95%, o sea, que estén de acuerdo por lo menos en un 95%. ¿Y qué es lo que muestra la investigación? Que si miramos los resultados de adjetivos que se le asignan a las personas que tienen puntajes bajos en estabilidad emocional, bajo significa por debajo del 35%, o que obtienen promedios o que obtienen altos, a veces nos vamos a encontrar con algunos adjetivos que se repiten. Y por lo tanto lo que hacemos es sacar esos adjetivos y decir simplemente, si hay adjetivos que se repiten para los puntajes bajos, promedios o altos, eso quiere decir que esos adjetivos no tienen que ver con estabilidad emocional, porque no nos permiten diferenciar a las personas que tienen puntajes bajos, promedios o altos. Por lo tanto, dejamos solamente aquellos adjetivos para la interpretación que son particulares para ese nivel. Por ejemplo, decimos que la gente que tiene puntajes bajos en estabilidad emocional tienden a ser más preocupadas, tienden a ser más ansiosos, tienden a estar abiertos a las observaciones o la retroalimentación. La gente que tiene puntajes promedios tiende a ser más estable, más consistente, más paciente. Y las personas que tienen puntajes altos tienden a ser más tranquilos, más estables y más arrogantes, en el sentido que son personas que tienden a ignorar un poco la retroalimentación. Específicamente divertido tiene más que ver con sociabilidad, que es otra escala que medimos con el inventario de personalidad, y agradable tiene más que ver con sensibilidad interpersonal. Y es importante entender que cuando hacemos predicciones, estamos hablando de probabilidades y no certezas. No podemos decir, mira, la persona va a actuar de esta forma. Lo que sí podemos decir es, la persona probablemente va a actuar de esta forma, tiende a actuar de esta forma, lo más probable es que veamos este tipo de comportamientos, pero no podemos decir porque en cualquier momento dado todo el rango de comportamientos está disponible para la persona. La diferencia es entender cuáles son las tendencias naturales de la persona o hacia qué tipos de comportamiento la persona tiende a irse en forma más natural o bajo presión, por ejemplo. Y obviamente queremos ser descriptivos, no necesariamente queremos entender por qué la persona tiene esas características, simplemente decir que dado que tiene esas características, la persona seguramente se va a desempeñar de esta forma. Entonces, como les decía, Hogan tiene 4 herramientas. Para varias de ellas nosotros hemos hecho webinars separados, por lo tanto voy a pasar rápidamente y los invito a revisar esos webinars para entenderlos en mayor detalle. La primera es lo que llamamos el inventario de razonamiento de negocios de Hogan, que está enfocado en entender cómo las personas resuelven problemas, cómo asignan recursos financieros, cómo asignan recursos humanos para resolver problemas específicos. Porque entendemos que en cada organización hay cientos de decisiones que se toman todos los días, hay docenas de decisiones, dependiendo del tamaño de compañía, hay muchas decisiones que se toman todos los días, y al final ese conjunto de decisiones impacta el éxito y la historia de esa compañía, y por lo tanto queremos contar con personas, especialmente en posiciones de liderazgo, que sean capaces de tomar buenas decisiones. Y la calidad de la toma de decisiones y la calidad de la resolución de problemas tiene que ver con la inteligencia o la capacidad de razonamiento. Y por eso usamos el HBRI
para seleccionar posiciones de liderazgo, para evaluar el razonamiento crítico, para promociones internas y para desarrollo de líderes también. La segunda herramienta es lo que llamamos el inventario de personalidad de Hogan o el HPI, que está construido alrededor de los 5 grandes factores de la personalidad, que es la perspectiva más generalmente aceptada hoy en día con respecto a cómo medir personalidad, y que tiene que ver con cómo las personas nos relacionamos con otros y cómo avanzamos hacia nuestros objetivos. La teoría socioanalítica del doctor Robert Hogan ha mostrado que hay una tensión constante en dos objetivos que siempre estamos buscando al ser parte de una comunidad o un grupo de personas, que son llevarnos bien y ser parte de esa comunidad, pero por otro lado avanzar hacia nuestros objetivos. Y todos tenemos experiencias donde por llevarnos bien con otros hemos dejado de lado nuestros objetivos y eso impacta nuestra carrera, nuestras vidas y nuestras relaciones. Pero también cuando empujamos mucho por nuestros resultados, echamos a perder la relación con otras personas. Entonces, esa tensión es la que al final estamos midiendo o queremos entender. Alguien está preguntando si vamos a enviar la presentación. Lo que sé es que vamos a compartir la grabación, así que van a tener la posibilidad de revisarla y podemos compartir también la presentación con ustedes en formato PDF. Se pueden comunicar directamente con nosotros y la podemos compartir. Puntajes altos, como suele suceder en este tipo de cosas, puntajes altos o bajos en el HPI no son necesariamente fortalezas o debilidades automáticamente, sino que dependen del ambiente. Como decía antes, ser una persona muy planificada puede ser muy bueno en algunas posiciones y puede ser muy negativo en otras. Y usamos el HPI tanto para selección como para desarrollo, como para coaching, como para evaluación de líderes, planificación de sucesiones, distintas aplicaciones. El HPI tiene 7 escalas y tiene 42 subescalas. Escalas son estabilidad emocional, que tienen que ver con la seguridad, con ser una persona que tiene autoconfianza y se muestra tranquila bajo presión. Ambición tiene que ver con tomar la iniciativa, hacerse cargo de las situaciones, ser competitivo y estar cómodo en posiciones de liderazgo. Sociabilidad está más relacionado con ser más una persona más extrovertida, sociable, gregaria y tener necesidad de interacción social. Sensibilidad interpersonal está relacionada con tener tacto en la relación con otras personas, ser receptivo a otras personas, tener habilidad para mantener las relaciones a lo largo del tiempo. Prudencia está asociado con autodisciplina, con responsabilidad, con ser una persona más concienzuda. El factor en inglés específicamente es conscientiousness, qué tan concienzuda es la persona. Curiosidad está relacionado con ser una persona que tiene mayor imaginación, es más curiosa, es más creativa y por lo tanto una persona que tiende a mirar el panorama completo. Y finalmente, estilo de aprendizaje está más relacionado con mantenerse al día de los temas técnicos y los temas relacionados con los negocios. Estoy pasando rápidamente porque, como les comenté, tenemos otros webinars específicos que analizan cada una de estas herramientas. Los valores tienden a funcionar más fuera de nuestra conciencia. El inventario de motivos, valores y preferencias, o el MBPI de Hogan, mide el lado interno más de la personalidad, que es lo que mueve a las personas, y tiene que ver con qué es lo que las personas consideramos valioso, importante. Son aspectos que funcionan un poco fuera de nuestra conciencia, principalmente porque tendemos a pensar que otras personas también tienen nuestros mismos valores, cuando no necesariamente es así. Pero los valores influyen las decisiones que las personas tomamos con respecto a qué personas contratar, qué personas despedir eventualmente, qué personas incorporar en nuestros proyectos, cuáles no, cuáles son nuestros proyectos, los proyectos que consideramos valiosos, estimulantes en nuestros planes y cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Y los valores realmente filtran nuestras percepciones, son como los lentes que usamos para captar el mundo. Como ha demostrado el doctor Humberto Maturana, las personas no captamos el mundo de forma neutral, sino que hay ciertas cosas que buscamos activamente en el mundo y hay otras cosas que rechazamos activamente del entorno nuestro, y los valores tienen que ver precisamente con eso. ¿Cuáles son las cosas que consideramos que son deseables, buenas
cuáles son las cosas que consideramos que no son deseables o que son malas, y por lo tanto que vamos a estar buscando activamente en nuestro entorno o que vamos a estar rechazando. Eso nos permite lidiar con la gran cantidad de estímulos que las personas recibimos día a día y simplemente fijarnos o concentrarnos en aquellas que son importantes para nosotros. Para los líderes, los valores tienen dos consecuencias muy específicas. Una es que los valores indican qué es lo que el líder está predispuesto a recompensar o a castigar. Los líderes construyen las culturas de las organizaciones a través de las recompensas y los castigos que establecen o que no establecen. Al final, no recompensar algo es castigarlo, y también no castigar algo de alguna forma es recompensarlo, y todo eso, esa dinámica influye en la cultura de la organización. Y obviamente los valores influyen en el tipo de cultura que uno va a tender a crear para los colaboradores. Usamos el MBPI para verificar la compatibilidad con la cultura de la organización, entender qué es lo que motiva a los colaboradores, cuáles son los elementos que motivan a una persona en el desarrollo de su carrera y, como decía antes, el ambiente que el líder va a tender a crear. Medimos 10 valores y motivaciones con el MBPI. Reconocimiento tiene que ver con querer ser famoso, ser reconocido, ser reconocido. Poder está relacionado con el interés por el éxito, por los logros, por tener el control de las situaciones, estar en una posición de mayor influencia, mayor estatus. Estética está relacionado con la autoexpresión, con la armonía, con los aspectos más subjetivos de la vida. Altruismo está enfocado en ayudar a otras personas y contribuir a la sociedad. Tradición se enfoca más en cuál es la dedicación de la persona, qué tan fuertes son las creencias y cuánto la persona tiene un sentido de obligación con respecto a la sociedad. Seguridad es la búsqueda de certidumbre, de estructura, de orden, de poder planificar el futuro. Afiliación tiene que ver con interacción social y con colaboración, valorar la colaboración. Ciencia está relacionada con el conocimiento, con la investigación, con la tecnología. Comercio, con el dinero, generar retornos, generar ganancias, identificar oportunidades de negocios, perseguir esas oportunidades. Y hedonismo finalmente tiene que ver con diversión, con placer, con la búsqueda del goce. Estas motivaciones están agrupadas en 3 grandes categorías que llamamos intereses de estatus, intereses sociales, intereses financieros y intereses relacionados con estilo de toma de decisiones. Finalmente, la encuesta de desarrollo de Hogan mide lo que llamamos potenciales descarriladores o comportamientos que tienen que ver con la relación con otras personas y que influyen nuestro desempeño o nuestra reputación en el trabajo y en la vida en general. Y están causados principalmente por creencias distorsionadas acerca de cómo otras personas van a reaccionar. O sea, creemos que las personas van a reaccionar de esta forma, pero no necesariamente va a ser así. Y obviamente están basadas en la experiencia anterior de la persona, pero no necesariamente van a ser aplicables a la situación actual. Lo importante es que estos comportamientos suelen aparecer durante periodos de estrés o de complacencia, principalmente en situaciones de presión, y utilizamos la encuesta de desarrollo de Hogan para aplicaciones de coaching, de desarrollo, de selección de posiciones de alto nivel, de posiciones de liderazgo, para entender el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, cuando un equipo tiene descarriladores comunes, eso puede afectar el desempeño del equipo. Y también para seleccionar puestos claves que tengan que ver con seguridad. La encuesta de desarrollo de Hogan mide 11 potenciales descarriladores: si la persona es más temperamental o más volátil, si la persona es más desconfiada o más escéptica, si la persona tiende a tomar demasiados riesgos, si tiende a mantener una distancia o si tiene como cara de póker con respecto a otras personas, si tiende a ser más arrogante o más narcisista, si es demasiado cautelosa y prefiere no tomar decisiones que tomar una mala decisión, si la persona se tiende a resistir pasivamente, si es demasiado perfeccionista, si tiende a ser demasiado dramática en sus expresiones, si tiende a ser un poco excéntrica o muy excéntrica, y si es una persona deseosa de agradar. Estos 11 descarriladores se agrupan en
tres grandes categorías que principalmente tienen que ver, como decía antes, con cómo las personas reaccionamos a las situaciones críticas. Y en inglés hay una expresión para las situaciones de presión que son situaciones de fight or flight, o sea, situaciones donde o vamos a la pelea o nos retiramos. Y los primeros 5 descarriladores, volátil, escéptico, cauteloso, reservado y pasivo-agresivo, están en una categoría que llamamos alejarse de los demás. Esto significa que las personas que tienen puntajes altos en esa categoría prefieren evitar el conflicto y alejarse de otras personas. Los siguientes 4 comportamientos, arrogante, arriesgado, melodramático, imaginativo, están en una categoría que llamamos confrontar a los demás, que es la persona que prefiere ir a la pelea y confrontar a otras personas en situaciones de presión. Y finalmente, la última categoría tiene que ver con una situación particular, que es la persona que se fusiona, en el caso del perfeccionista se fusiona con su trabajo, y le llamamos acercarse a otros o acercarse a la situación. El perfeccionista se fusiona con el trabajo y dice: lo que yo prefiera no importa, lo que importa es lo que requiere el trabajo y yo me entrego al trabajo. Y el complaciente tiende a fusionarse con la autoridad y dice internamente: lo que yo prefiera no importa, lo que importa es lo que diga la autoridad o lo que diga mi organización. ¿Ya? La utilización de estas herramientas ha generado resultados muy positivos reportados por clientes de Hogan, clientes nuestros en Alto Impacto. Resultados como reducción de la rotación de un 50% en empresas de retail, mejora de producción de 54% a 97% en evaluaciones de denuncias de seguros, menor tiempo perdido por accidentes y menor costo por accidentes en 20% y en 57% respectivamente. Y, por ejemplo, también mayores ventas por vendedor al año en sectores como de servicios financieros o de la banca. Entonces, realmente el uso de estas herramientas tiene impacto directo en mejores resultados de negocio. Y finalmente una aplicación que hemos hecho nosotros es permitirnos predecir las 12 competencias del modelo de liderazgo de Denison a través de la utilización de las 3 herramientas de personalidad que veíamos antes: el inventario de personalidad de Hogan, la encuesta de desarrollo de Hogan y el inventario de motivos, valores y preferencias, y generamos un puntaje del potencial de liderazgo en base al modelo de Denison, que junto con los puntajes de razonamiento de negocio nos permiten tener una muy buena medición del potencial de un ejecutivo o de una persona para tomar exitosamente posiciones ejecutivas y posiciones de liderazgo. Y todo esto es a través de herramientas en línea que se aplican en forma estandarizada y que generan resultados totalmente automáticos, que obviamente se tienen que interpretar después para la situación específica, pero que se pueden generar resultados muy rápidos. Fundamentalmente la persona tiene que contestar estos 4 cuestionarios que le debería tomar alrededor de 1 hora, 1 hora y media como máximo, y los resultados se generan de forma totalmente automática. Finalmente, quiero invitarlos a nuestro próximo seminario virtual, nuestro próximo webinar, que vamos a realizar el próximo 27 de abril, a la misma hora de hoy, a las 12 del día, donde vamos a hablar más específicamente de cómo identificar y cómo encontrar el mejor talento. Se pueden inscribir a través de altoimpacto.com/eventos y va a estar obviamente disponible en streaming. Y vamos a hablar ahí de cómo identificar y dónde buscar el mejor talento para las empresas y para las organizaciones, cómo ponderar los conocimientos, las competencias y también el ajuste cultural a la organización, y finalmente cómo utilizar más específicamente las herramientas científicas que hemos estado analizando para hacer una muy buena predicción. Alguien dice: me gustaría ver el delivery, los informes, ¿se puede acceder a eso? Definitivamente, o sea, simplemente contáctenme, pueden mandarme un email, mi email es rdelcampo@altoimpacto.com y yo les puedo mandar más información para responder, y puedo responder a cualquier pregunta que tengan. Estamos sobre la hora, pero si tienen alguna pregunta adicional. Alguien pregunta
presenté resultados de validez predictiva de las diferentes herramientas, cuáles son las fuentes y dónde podemos leer más al respecto. Hay distintas fuentes, estas son principalmente fuentes de Hogan Assessment Systems. La investigación más conocida de validez predictiva es una investigación que hay dos versiones de autores que se llaman Schmidt y Hunter. Si te interesa, podemos compartir esa información, es bastante conocida en general, pero ha sido realizada en dos periodos distintos, pero es un estudio, el primero fue de 85 años de estudios de validez predictiva, y el otro fue revisado 15 años después con 100 años de estudios de validez predictiva, es lo que se llama un meta-estudio. Y si te interesa también puedes contactarme directamente y podemos compartir esa información. Perfecto. Les agradezco a todos su participación. La presentación quizás fue un poco más larga de lo que quería. Pero alguien está preguntando también cómo pueden certificarse en la interpretación de los tests. Nosotros en Alto Impacto realizamos varias veces al año talleres de certificación, procesos de certificación. También pueden contactarme directamente, pueden ver información en nuestro sitio web, pero si me contactan directamente puedo enviarles información de la certificación. Bien, eso creo que son todas las preguntas. Les agradezco nuevamente su tiempo y su participación y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta adicional que tengan vía email o, bueno, los que tengan mi teléfono también me pueden llamar por teléfono. Muchas gracias.